Muy buenas tardes, soy Julio Loredo. Los colegas, o diría más los hermanos de Ideal de Tradición y Acción por un Perú Mayor, me pidieron que hiciese un comentario, un reportaje desde Roma, donde estoy, sobre este sínodo de la sinodalidad que acabó el sábado pasado. Yo lo seguí muy de cerca, sea en su preparación, sea en su desarrollo. Todos saben que incluso fui el coautor de un libro, El proceso sinodal, una caja de Pandora, que analizaba precisamente este sínodo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las perspectivas que se abren a raíz de este sínodo? Bueno, el primer punto que tiene que quedar muy claro es que el sínodo no acabó. Lo que acabó fue la primera sesión celebrativa del sínodo. El sínodo comenzó en el 2021, este sínodo comenzó en el 2021 con la fase que ellos llamaron consultiva, quiere decir la consulta al pueblo de Dios. Después esto produjo documentos que se llamaron documentos de síntesis, regionales, continentales, que fueron presentados a Roma. Después se hizo la fase celebrativa, quiere decir la asamblea propiamente dicha, que acabó, como dije, hace un par de días, el sábado pasado. Ahora viene una fase aplicativa, quiere decir, ellos van a presentar el documento que voy a analizar hoy al pueblo de Dios, que va a tener que discutirlo, por lo tanto, una segunda fase consultiva al pueblo de Dios. Y esto va a resultar en una segunda sesión de aquí a un año, en octubre del año 2024. Al final de esa sesión, tal vez se produzca un documento final, todavía no se sabe, pero todo indica que no va a ser publicado un documento final. ¿Por qué? Y esta es la característica esencial de este sínodo. A diferencia de todos los sínodos pasados, que eran convocados por el Papa para discutir un tema específico y producir un documento final que el Papa tomaba, asumía y escribía, basado en él, una exhortación apostólica postsinodal con puntos muy definidos. Este sínodo no es así. Este sínodo primero trata sobre toda la iglesia, por lo tanto no tiene un punto específico, trata de todo. Y eso lo hace incluso muy complicado para seguir. Segundo, ellos repiten y repiten, y esta es la característica esencial que tenemos que mantener en mente. Ellos lo que quieren es abrir un proceso, iniciar un proceso, desencadenar un proceso de reforma de la iglesia. Por lo tanto, este sínodo no acaba, este sínodo se hace, es un caminar juntos, incluso el propio nombre sínodo quiere decir sinhodos en griego, quiere decir caminar juntos. Entonces es un proceso que va adelante. Entonces lo único que nosotros podemos saber es, primero, cuál es el espíritu que guía este proceso. Segundo, cuáles son las metas que ellos quieren alcanzar en este proceso. Quieren decir hasta dónde pueden, hasta dónde quieren llegar. Entonces, con esto en mente, podemos decir otro punto sobre este sínodo. Y es que mucha gente concentró su atención en algunos puntos que yo llamaría periodísticamente más escandalísticos, más escandalosos, como por ejemplo la posibilidad de ordenación de mujeres, ordenación sacerdotal de mujeres, el pedido que varios grupos de estudio hicieron de permitir el matrimonio de personas del mismo sexo, por lo tanto el matrimonio homosexual,
y otras cosas de este tipo que son muy escandalosas, son muy llamativas. Entonces mucha gente se concentró en esos puntos y de hecho en el documento publicado por el Vaticano hace 2 días se mencionan estos puntos, pero no se cierra nada, no se establece nada, no se afirma nada, se deja todo abierto. Lo principal de esta fase del sínodo y lo principal del sínodo en general, y es esto que quiero subrayar desde el inicio, es que se quiere reformar la propia estructura de la iglesia. Es por eso que yo estoy llamando este documento una especie de acto de nacimiento, una especie de partida de nacimiento de la nueva iglesia. Ellos quieren reformar la estructura constitutiva de la iglesia, quieren reformar la estructura magisterial, es decir, la doctrina de la iglesia, y quieren reformar la estructura de los modos en que la iglesia funciona, es decir, quieren reformar todo. Y apuntan hacia una nueva iglesia constitutivamente sinodal. En este sentido, queridos amigos, no nos dejemos engañar por el hecho que no han definido cosas sobre la ordenación de las mujeres, no han definido cosas sobre el matrimonio homosexual, por lo tanto no pasó nada. No, pasó todo. Pasó todo porque ellos están avanzando en el punto central, que es, que es una verdadera revolución en la propia estructura de la iglesia. Y la intención, si lo conseguirán, es otra cosa, porque la iglesia está en las manos del Espíritu Santo y tiene la promesa de la indefectibilidad. Pero ellos quieren llevar adelante esta revolución. Y comienzo por comentar, ya entrando un poco más en el tema, comienzo a comentar la propia estructura del sínodo. Los sínodos tradicionalmente se realizaban en un aula, hemiciclo, en un buen hemiciclo, adelante la mesa presidencial, la mesa principal, al centro el Papa, porque donde esté el Papa preside, al lado del Papa los principales cardenales, el secretario de Estado, etc. Después en el auditorio, las primeras filas cardenales, las segundas filas arzobispos, más atrás los obispos, y en el fondo algunos sacerdotes, algunos teólogos. Quiere decir, una estructura perfectamente jerárquica, perfectamente definida. Este sínodo fue totalmente diferente. Este sínodo fue hecho en el aula Paulo VI, que cuando se sacan las sillas parece un galpón, parece un estadio de básquet con techo cerrado. Y con una disposición de mesas redondas esparcidas en modo irregular, que ni siquiera con un orden, en modo irregular por toda la sala. Cada mesa con 12 personas, que comprendían cardenales, obispos, curas, seglares y seglaras, no se dice seglaras, pero hombres y mujeres laicos. Ya esta disposición de las mesas y del modo de discutir era la imagen de la iglesia que es la imagen de la iglesia que ellos quieren dar. Y yo comienzo citando un trecho, 2 líneas, del discurso inaugural del cardenal Jean-Claude Hollerich, que es el relatore generale del sínodo, que es el secretario general del sínodo. El cardenal Jean-Claude Hollerich es arzobispo de Luxemburgo. Y él dice, la disposición de esta sala parece extraña para muchos. Por eso comienzo haciendo una reflexión sobre esta disposición. No estamos sentados en un orden jerárquico, sino alrededor de mesas redondas. Quiere decir, ya esta es el primer punto que tenemos que tener en vista. No estamos sentados en modo jerárquico, mas todos alrededor de una mesa redonda.
La sala no está así por razones prácticas, más para espejar, para rispechiare, espejar, que decir, mostrar la experiencia del pueblo de Dios en el camino sinodal. Conserven estas palabras porque van a ser esenciales para entender esta nueva eclesiología. La experiencia del pueblo de Dios en el camino sinodal. Es una experiencia circular, no jerárquica. Y continúa el cardenal Hollerich. Las mesas redondas nos recuerdan que nadie, diría yo, ni siquiera el Papa, por lo tanto, nadie es protagonista del sínodo. Cito también un discurso que hizo en una conferencia de prensa del sínodo hace 3 semanas, un sacerdote singalés, es decir, del Sri Lanka, padre Vimal Tirimana, que dijo, estamos haciendo la experiencia de la sinodalidad vivida. Conserven todas estas palabras porque son las palabras llaves de la nueva iglesia que ellos quieren forjar. Estamos haciendo la experiencia de la sinodalidad vivida. Las mesas redondas de los 25 círculos menores son el símbolo de la nueva eclesiología. Mesas redondas, todos iguales, estos son el símbolo de la nueva eclesiología, centrada en 2 conceptos, el pueblo de Dios y el bautismo, en una óptica circular y no más piramidal. Ellos dicen, lo vamos a ver, quien guía todo es el Espíritu Santo que entra en nosotros con el bautismo. Y todos somos bautizados, desde el Papa hasta hasta la última mujer que está participando, todos somos igualmente bautizados. Por lo tanto, es una lógica circular y no piramidal, porque somos todos bautizados y todos somos movidos por el mismo Espíritu Santo. Conserven estas ideas porque, como dije, son los fundamentos de la nueva eclesiología que ellos quieren hacer, ellos quieren establecer. Leo también, y con esto acabo la introducción y entro ya en el documento, un artículo muy interesante de un jesuita americano, publicado 2 semanas atrás, el 16 de octubre, el padre Sebastián Gómez. Dice, a torno de cada una de estas mesas redondas, compuestas por 12 discípulos, que si eran 12 por cada mesa para reflejar los discípulos de nuestro Jesucristo, todos tienen el mismo tiempo para hablar, el mismo derecho al discernimiento del grupo. Otra palabra llave, discernimiento. Entonces, en estas mesas todos tienen igual derecho. En este diálogo, la voz del laico X es igualita a la voz del obispo Y. El obispo Y, tal vez por la primera vez en su vida, fue puesto en una situación de escucha y no tiene la última palabra. Por su lado, el laico X no tiene por qué buscar la aprobación del obispo. A torno a la pequeña mesa sinodal, todos tienen la misma autoridad y deciden juntos. Entonces, esta es la eclesiología democrática, igualitaria, carismática, porque es el espíritu que animaría todo esto, la nueva eclesiología que ellos quieren preguntar y que ellos quieren establecer, que ellos quieren presentar. Como ustedes ven, queridos amigos, el tema del matrimonio homosexual o la ordenación de la mujer
acaba siendo secundario, acaba siendo consecuencia de esta revolución fundamental que ellos quieren hacer en la propia estructura de la iglesia. Yo ahora entro en el análisis del documento, que es el documento conclusivo, el documento final del sínodo, o de esta sesión del sínodo, que fue presentado el sábado pasado. Yo estoy grabando esto el lunes, por lo tanto puedo decir 2 días atrás, y se llama Relazione di sintesi. Relazione en italiano es un reporte, de la síntesis, no reportaje, es un documento de síntesis de lo que fue discutido en el sínodo. Por lo tanto, y esto lo debo decir por la segunda o tercera vez porque es muy importante, no enseña nada, no establece nada, no afirma nada, simplemente levanta preguntas, levanta dudas, levanta puntos y abre caminos de discusión. Esto es lo importante, abre caminos de discusión. Ya el punto 1 tiene como título Sinodalidad, una experiencia. Y esta palabra experiencia la vamos a ver repetida 80.000 veces. Hago un paréntesis. Lo llaman documento de síntesis, pero son 45 páginas, y 45 páginas de texto muy denso, que después es un modo de hablar, es un lenguaje, para quien está acostumbrado al lenguaje de la iglesia, es un lenguaje nuevo, raro, difícil de comprender, lleno de palabras que tienen doble, triple, cuádruple significado. Es un documento que realmente, yo lo digo, es una tortura para leer. Yo lo tuve que leer por deber de oficio, como se dice. Lo tuve que leer, pero es realmente una tortura leerlo. Pero en todo caso, acuérdense de esta experiencia. ¿Por qué? Aquí tenemos que hablar un poco de la doctrina herética, porque fue condenada como herejía, del modernismo. El modernismo de fines de 1800, 1800, comienzos del 1900 y del siglo XX, condenado por San Pío X en el 1907 en 2 documentos principales, después en otros. Los modernistas decían que uno no puede llegar al conocimiento cierto de Dios, es decir, al conocimiento intelectual o al conocimiento cierto de Dios. Es una posición, por lo tanto, agnóstica, basada en la filosofía kantiana, pero no entremos por ahí que nos perdemos. Uno no puede conocer a Dios. Lo único que uno puede tener es la experiencia de Dios que trabaja dentro de nuestras almas, y lo que ellos llamaban la experiencia religiosa o el sentido religioso. Entonces, la fe no es un conjunto de ideas, de dogma, una doctrina. La fe es una experiencia. Y ya esto, bueno, es herético, filosóficamente falso y teológicamente herético. Lleva a un relativismo completo porque cada uno tiene su experiencia. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es nada más, nada menos que la hermandad de todos los que, los que ponen juntos, los que comparten la misma experiencia en el Espíritu Santo. Ahora, por lo tanto, la iglesia es una iglesia fluida y va cambiando según vaya cambiando la experiencia religiosa de las personas, de los pueblos y de las épocas históricas. Esto es la doctrina, dicha en 2 palabras muy sintéticas, la doctrina condenada por la iglesia, la doctrina modernista. Pues bien, ellos usan mucho esta idea de experiencia, experiencia, experiencia. Porque cuando uno tiene una experiencia, no es que ellos nieguen la parte intelectual, la parte racional, no la niegan, pero la dejan un poco de lado.
lo dejan un poco de lado y ponen todo el énfasis en la cuestión de la experiencia. Y el motivo es este que yo les dije. Por lo tanto, ya el documento de síntesis comienza con esta idea de la experiencia. Yo ahora voy a leer, queridas hermanas, queridos hermanos, esta es la introducción. El sínodo es una experiencia. Hemos podido vivir juntos esta experiencia con un corazón solo y un alma sola, es decir, todos unidos, no en torno de la misma doctrina, no en torno de la misma autoridad, porque lo que define la apartenencia, es decir, pertenecer a la iglesia, es estar bajo la misma autoridad, creer en el mismo credo y participar de la misma vida sacramental. Eso no es lo que ellos están presentando como pertenecer a la iglesia. Pertenecer a la iglesia es compartir la misma experiencia sinodal. Ustedes ya ven cómo esta es una nueva iglesia. Que me perdonen, pero no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto ya desde el inicio. Compartimos nuestras experiencias en torno al sucesor de Pedro, es decir, al Papa. Ya vamos a hablar sobre qué papel tiene el papado en esta nueva visión de la iglesia carismática, de la iglesia sinodal, de la iglesia igualitaria. El Papa tiene una función que no es la función como ha sido entendida por 2000 años. Entonces, nosotros compartimos nuestra experiencia en torno del Papa, del sucesor de Pedro. Entonces, el Papa, como vamos a ver, va a ser el punto de unidad de las experiencias, no el vicario de Cristo, sino el punto que da unidad a las experiencias. Todo el santo pueblo de Dios, unido a los obispos, unidos entre ellos con el obispo de Roma, manifestaron la iglesia como una comunión de iglesias. Entonces, esta es la introducción, por lo tanto, ellos están estableciendo los temas que se van a desarrollar un poco más adelante. Entonces, la iglesia ya no es una iglesia jerárquica. La iglesia es una comunidad de iglesias. Ahora, ¿cuáles son las iglesias? Las iglesias son, para comenzar, la familia, la eclesia doméstica. La parroquia es una pequeña iglesia. La diócesis se comporta como una pequeña iglesia. Las regiones como iglesias, los continentes como iglesias y la iglesia, digamos, universal, no sería otra cosa que la comunión de las iglesias. Por lo tanto, la iglesia pasa de ser una pirámide a ser una red. Y esto es importantísimo porque es una verdadera revolución. Por lo tanto, manifiesta la iglesia como comunión de iglesias. De aquí ellos repiten, establecen, afirman la idea que yo di al inicio. Esta asamblea no es un evento aislado, mas es parte integrante y un pasaje necesario en el proceso sinodal. Por lo tanto, lo que hubo no es un sínodo, es un proceso sinodal, y esta asamblea que acabó es un pasaje importante del proceso sinodal, en la cual ha resonado la experiencia, de nuevo esta palabrita, de una iglesia que está aprendiendo el estilo de la sinodalidad. Quiere decir, no lo dicen, pero implícitamente está subentendido, tenemos que olvidar todo lo que sabemos sobre la iglesia de antes
y tenemos que aprender de nuevo a ser iglesia con nuevas bases, que es esta iglesia sinodal. Y esto se hace a través de la experiencia comunitaria, es decir, de una iglesia que está aprendiendo el estilo de la sinodalidad y buscando las formas para realizarla. Es decir, la iglesia no tiene formas, tenemos que dejar las formas pasadas, viejas, y tenemos que buscar nuevas formas y aprender a usarlas, nuevas formas de ser iglesia. Ahora, queridos amigos, yo les pregunto, eso no es una revolución, eso no es un cambio profundísimo, radicalísimo, no, eso no es la fundación de una nueva iglesia. Yo salto, yo en el documento, que como dije son 45 páginas de texto denso, yo subrayé en amarillo algunos puntos. A un cierto punto dice, a través de la experiencia, el santo pueblo de Dios, conserven también esta idea del santo pueblo de Dios, descubrió el nuevo modo sinodal de rezar. Es decir, existe un nuevo modo sinodal de hacer todo, de gobernar la iglesia, de incluso de rezar. Entonces tenemos que aprender de nuevo a rezar. Todo lo que nos fue enseñado hasta ahora hay que abandonarlo porque esa es la iglesia vieja, piramidal, que ya no tiene lugar en el mundo moderno, que tenemos que caminar hacia una iglesia red, una comunidad de iglesias. Pues un nuevo modo sinodal de rezar, de escuchar y de hablar. Esta nueva experiencia, de nuevo con esta palabrita, esta nueva experiencia busca una iglesia menos burocrática y más relacional. Entonces, la iglesia no se puede definir por su burocracia, por sus estructuras. Yo soy católico, ¿por qué? Porque fui bautizado en la parroquia tal. Hice mi primera comunión en la parroquia tal, en la iglesia tal. Por tanto, es por eso que yo soy... No, esas son las estructuras burocráticas. Hay que aprender que el nuevo modo de ser iglesia es el compartir esta experiencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, una iglesia menos burocrática y más relacional. En el mismo modo, y aquí explica el porqué de esta disposición de las mesas redondas. Es en este modo en que se desarrolló la asamblea, a partir de la disposición de las personas sentadas en pequeños grupos alrededor de mesas redondas. Es la imagen bíblica de un banquete. Es emblemático de la iglesia sinodal y imagen de la Eucaristía, fuente y cúlmine de la sinodalidad con la palabra de Dios al centro. Por lo tanto, esta circularidad de las mesas es la propia imagen de la constitución que ellos quieren dar. Es un banquete. Es emblemático de una iglesia sinodal, que tiene que ser una iglesia circular, no piramidal. Imagen de la Eucaristía, vamos a ver eso, la misma Eucaristía es una cosa circular. Bueno, y aquí ellos dicen, sabemos que la sinodalidad es una palabra desconocida a muchos en el pueblo de Dios y que suscita algunas confusiones y preocupaciones. Entre los temores hay que las enseñanzas de la iglesia sean cambiadas y nos alejemos de la fe apostólica de nuestros padres. No es así. Estamos convencidos que la sinodalidad es una expresión del dinamismo de la tradición viva. Por lo tanto, si ustedes tienen temor,
no tienen lugar, ustedes no pueden tener temores, estamos convencidos de que esta es la vía para la iglesia. Y aquí ustedes van a ver un otro punto que hay que tener en cuenta. Ellos hablan de sinodalidad, hablan de consultar el pueblo de Dios, hablan que todos somos iguales, pero hay de quien tenga objeción contra eso. Ese no tiene lugar en la iglesia sinodal y ahí imponen. Estamos convencidos que la sinodalidad es la vía de la iglesia. Estamos convencidos y no me venga con cosas. Por lo tanto, ustedes ven que es una sinodalidad, como se dice, en sentido único, el tráfico para allá y no para acá. Ese es un punto que tenemos que tener muy en cuenta. Vamos un poco más adelante. Los términos sinodal y sinodalidad indican un nuevo modo de ser iglesia. Por lo tanto, una nueva iglesia. Y lo dicen ellos, estoy leyendo el documento, que se articula como comunión. Siempre esta nueva idea. Es un nuevo modo de ser iglesia que se articula como comunión. A través de la experiencia y del encuentro, crecimos en esta vivencia de la nueva forma de ser iglesia. Ustedes vean que es una experiencia que lleva una nueva forma compartida de ser. Es todo un lenguaje absolutamente nuevo, un lenguaje carismático, un lenguaje, como se dice en teología, neumático, que es decir, es el aire que corre por todos lados sin ninguna estructura fundamental. Yo voy un poco más rápido porque veo que el tiempo está corriendo. Yo estoy pasando aquí. Tenemos que renovar todas las formas de la iglesia. Renovar las formas de la iglesia hacia una mayor participación y un mayor discernimiento comunitario vivido juntos. Un discernimiento comunitario vivido juntos. Ahora uno dice, bueno, todos somos hermanos, todos compartimos este sentimiento religioso, mas ¿cuál es el límite de la iglesia? Y aquí introducen otra idea, que es la idea de una iglesia abierta. Una iglesia no solo ecuménica, con otras religiones, otras iglesias, llamémoslas así, denominaciones protestantes, sino incluso a cualquier persona de buena voluntad. Basta que tenga el soplo del Espíritu Santo. Y por tanto dicen, es necesario en la sinodalidad, es necesario que las comunidades cristianas compartan la fraternidad con mujeres y hombres de todas las religiones, de todas las convicciones y de todas las culturas. Es decir, nadie está excluido de esta iglesia sinodal. Ahora, esto es negar el fundamento de la Iglesia Católica, que para ser miembro de la Iglesia Católica hay que ser bautizado. Es el fundamento. Esto lo niega porque no solo miembros de otras religiones, incluso religiones no cristianas, del budismo, budistas o shintoístas o musulmanes, qué sé yo, sino cualquier otra convicción y cualquier otra cultura, evitando el riesgo de la autorreferencialidad. No sé, en español nunca he oído esta palabra, se usa mucho en italiano. Cuando uno es autorreferencial, quiere decir uno dice, el punto de referencia soy yo. Ahora, la Iglesia Católica es autorreferencial en el sentido bueno, porque dice, es la única iglesia de Jesucristo, es la única, punto. Fuera de la cual no hay salvación. Extra ecclesia nulla salus. Ahora, ellos dicen, no, eso no puede ser así. La iglesia no se puede afirmar como la única iglesia de Cristo.
La iglesia no puede ser autorreferencial. Ahora, ustedes ven que ellos no llegan a negar esto, que sería un dogma, por lo tanto, sería una herejía explícita, pero lo insinúan. Dicen, tenemos que estar abiertos a todos. No podemos ser autorreferenciales, no podemos decir que la Iglesia Católica es la única verdadera. Yo voy más adelante, todo se debe, en la sinodalidad, todo se debe basar en procesos de discernimiento eclesiales. Siempre estos procesos de discernimiento. Ahora, ¿qué cosa es el discernimiento? Y aquí entramos en el corazón de esta nueva doctrina de la Iglesia carismática. Ellos dicen que nosotros estamos movidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto, lo que el Espíritu Santo diga, eso es la verdad. Ahora, eso es verdad, pero el Espíritu Santo, es decir, Dios nuestro Señor, fundó una iglesia para, con autoridad, distribuir los dones de la redención y distribuir, por lo tanto, la gracia del Espíritu Santo. La gracia de la Eucaristía, por ejemplo, solo un sacerdote la puede dar. La gracia de la confesión, solo un sacerdote la puede dar, etcétera. Por lo tanto, el carisma, el aspecto carismático de la iglesia se exprime siempre a través de la jerarquía que nuestro Señor Jesucristo estableció. Ellos dicen, no, absolutamente. Todos somos igualmente movidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, para discernir la verdad, no hay que ir a la Biblia, no hay que ir al magisterio, no hay que ir a los dogmas, no hay que ir a los papas. Hay que ir al discernimiento del pueblo de Dios. Es decir, los procesos sinodales valorizan el sensus fidei, el censo, el sentido de la fe, y consiéntonos de verificar la existencia del consenso de los fieles, consensus fidelium, que constituye el criterio seguro para determinar la doctrina y la praxis de la Iglesia. Es decir, es el consenso de los fieles, no el Papa que enseña y los obispos que enseñan en unión con el Papa. Es el consenso de los fieles lo que da el criterio para determinar la verdad y la práctica, que es decir, la pastoral de la Iglesia. Ahora, esto es un cambio radical. Esto es una nueva iglesia, es un cambio radical. Repito, no es que ellos afirmen lo contrario, porque afirmar lo contrario sería herejía y ellos no quieren caer tan claramente en herejía. Pero ellos ponen todas las bases para llegar a eso. Yo repito, los procesos sinodales valorizan este don, que es el don del sentido de la fe, y consienten de verificar la existencia de un consenso de los fieles, consensus fidelium, que constituye el criterio seguro para determinar la doctrina y la praxis de la Iglesia. Yo voy más adelante. Ahora, una de la praxis principal de la Iglesia es la celebración de la Santa Misa. Todos sabemos, no tengo tiempo para explicar, la misa es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Es un sacrificio celebrado por el sacerdote que actúa in persona Christi. Cuando él consagra, él dice, esto es mi cuerpo, no es el cuerpo de él, es el cuerpo de Cristo, por lo tanto, él está actuando in persona Christi, en la persona de Cristo. Ahora, si la iglesia no es más ministerial jerárquicamente, todos somos ministros, todos somos igualmente participantes al Espíritu Santo, la propia misa cambia de aspecto. La propia misa, la misa se convierte en un encuentro comunitario. Entonces aquí dice, la celebración de la Eucaristía es la primera y fundamental forma con la cual el santo pueblo de Dios se reúne y se encuentra, se reúne.
Por lo tanto, la Eucaristía, ¿qué es el encuentro del pueblo de Dios, donde no es posible la comunidad. Se recogerá en torno a la celebración de la palabra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ustedes ven que este nuevo modo de ser iglesia incide incluso en su vida sacramental, incide en un nuevo modo de celebrar los sacramentos, a comenzar por la Santa Misa. Después hay toda una parte que no la voy a leer sobre la opción preferencial por los pobres. Esto es una parte que es más la contribución eh, de los grupos latinoamericanos que están todavía contaminadísimos con la teología de la liberación. Ustedes recuerdan la teología de la liberación, ya hemos hablado mucho de ella. La opción preferencial por los pobres, etcétera, etcétera. Después tiene toda una parte sobre la ecología. Dicen, al grito de la tierra, perdón, el grito de la tierra, el grito de los pobres son el mismo grito. Quiere decir, la tierra también necesita tiene que ser liberada. Yo voy muy adelante porque si no, bueno, aquí está de nuevo con la opción preferencial por los pobres. Después hay toda una parte sobre los inmigrantes, que es un problema que se da mucho aquí en Europa, en Estados Unidos, un poco menos en América Latina, pero los progresistas quieren traer cuantos más inmigrantes posibles para realizar lo que ellos llaman la sociedad multicultural. Entonces, aquí hay toda una parte que propone una iglesia multicultural, una iglesia como red de comunidades multiculturales. Después tiene toda una parte muy importante sobre la estructura. Yo creo que esta es la esencia misma pues habla sobre el ecumenismo. Yo esto no, yo lo voy a saltar, pero dice que hay que abrir la vida de la iglesia, incluso de los sacramentos, a los no católicos y a todas las personas de buena voluntad. Si tenemos que estudiar bajo el perfil teológico, canónico y pastoral la cuestión de la hospitalidad eucarística, a la luz de la comunión sacramental y eclesial, quiere decir, abramos los sacramentos e incluso a los no católicos. Después hay toda una parte, dice, todos discípulos. En la iglesia somos todos discípulos y por lo tanto todos tenemos que tener en la iglesia igual acceso a todos los cargos. Dice, tenemos que estudiar cómo dar a los laicos cargos y ministerios al interno de la iglesia. Tenemos que tenemos que reflexionar teológicamente y hablar de las disposiciones canónicas para conciliarlas con este nuevo papel de los laicos. Quiere decir, hay que cambiar la doctrina y el derecho canónico para permitir que los laicos tengan acceso a todos los niveles de la iglesia. Y esto resulta en lo que ellos llaman una iglesia toda ministerial. Ustedes saben que en la iglesia que hay ministerios y que ministerios. En el sentido, todos somos bautizados, todos somos, en ese sentido, tenemos el sacerdocio común de los fieles, pero después hay el ministerio sacramental, que es el de los sacerdotes, el sacerdocio sacramental. Ellos no niegan que hay una diferencia entre el sacerdocio sacramental de los padres, de los sacerdotes, y el sacerdocio común de los obispos. No lo niegan así porque, repito, negarlo abiertamente sería caer directamente en herejía. Pero no hablan de ello y
repiten, la iglesia es toda ministerial. Tenemos que profundizar este concepto. De ahí dicen, bueno, yo salto. ¿Cómo podemos meter en la iglesia laicos y mujeres en todos los ministerios existentes? Tendremos que pensar en nuevos ministerios. Entonces hay que pensar en nuevos ministerios para poder inserir a los laicos y sobre todo a las laicas, a las mujeres. Las mujeres tienen que poder participar en los procesos decisionales y asumir todos los papeles de responsabilidad en la pastoral y en el ministerio de la iglesia. Eso y pide para que se formen comisiones para estudiar esta nueva eclesiología que permita a las mujeres de acceder a todos los cargos y todos los ministerios en la iglesia. Por lo tanto, no afirma que las mujeres puedan ser ordenadas sacerdotes, porque no pueden, pero abre la puerta e instituye comisiones para que estudien este punto. Después hay toda una parte sobre, ya voy muy rápido porque veo que el tiempo está acabando, sobre la dimensión carismática de la iglesia. Esto es una cosa que ellos repiten la dimensión carismática. Es decir, lo que comanda, lo que tendría que mandar en la iglesia es la dimensión carismática, no la dimensión institucional, no la dimensión magisterial, sino la dimensión carismática. Ahora, la dimensión carismática la hubo siempre, existe siempre, esto no es nada de nuevo, pertenece a la teología tradicional. Pero los carismas se manifiestan dentro de ciertas estructuras, que son las estructuras instituidas por nuestro Señor Jesucristo y reafirmadas por 2000 años de historia de la Iglesia. Por lo tanto, ese no es dialéctica, pero esa diferencia institución-carisma no es una lucha dialéctica, una lucha de clases tipo marxista. Son dos cosas que se complementan. Ahora, ellos dicen que hay que disminuir cada vez más la dimensión institucional y aumentar cada vez más la dimensión carismática, hasta que no solo se igualen, sino una sustituya a la otra. Y tendremos así una nueva iglesia carismática. Por lo tanto, el santo pueblo de Dios tiene que reconocer los fermentos de renovación presentes en la comunidad y en la floración de nuevas experiencias de agregación eclesial. Nuevas experiencias de ordenación eclesial. Tenemos que pensar de nuevo la iglesia. Yo voy muy rápido, vamos a ver qué es lo que encuentro por aquí. Después hay toda una parte, claro, a la luz de esta nueva eclesiología, hay que repensar, es decir, pensar de nuevo el papel de los obispos y el propio papel del Papa. Yo ahora, para ir un poco más rápido, lo explico con mis palabras. Ellos dicen que hay que evitar el clericalismo. Ese es el enemigo número uno. El clericalismo hay que evitarlo. ¿El obispo qué es? El obispo es la persona que tiene que discernir las energías del pueblo de Dios y intentar de coordenarlas. Entonces, el obispo, de ser un sucesor de los apóstoles, que en unión con el Papa gobierna, enseña y santifica su diócesis, el obispo pasa a ser un coordenador, un facilitador, cuya función es la de coordinar, discernir estas energías en el pueblo de Dios y de coordenarlas
al interno de una visión circular de iglesia y no más piramidal. A su vez, los obispos, y aquí el documento propone la formación, la creación de consejos y cosas locales, regionales, continentales y universales. Entonces, los obispos se coordinan y facilitan esta circulación de las energías carismáticas del Espíritu Santo. A su vez, hay que repensar la función petrina y la función del Papa. Y ellos, sin negar que el Papa sea el Papa, porque también ahí caemos de cabeza en herejía, dicen que hay que repensar la función petrina como punto de referencia y de unidad de la Iglesia. Por lo tanto, el Papa pasa a ser lo que ellos llaman el sacramento de unidad. Deja de ser el vicario de Cristo, deja de ser el representante de Dios en la tierra, el pontífice máximo, etcétera, etcétera, y pasa a ser más bien el punto que da la unidad, el que coordina. El párroco coordina los carismas en su parroquia, el obispo coordina los carismas en su diócesis, las asambleas continentales coordinan los carismas en el continente y el Papa coordinaría los carismas a nivel de Iglesia universal y por lo tanto sería el símbolo de la unidad de la Iglesia. Y aquí dice, en esta perspectiva, los obispos son puestos al servicio de la comunión que se realiza en la iglesia local. Entonces, los obispos al servicio de la comunión que se realiza en la iglesia local. Tiene como misión discernir y coordinar los carismas suscitados por el Espíritu Santo. Ese tal ministerio, dice el documento, son los obispos, es realizado en modo sinodal con un gobierno de corresponsabilidad. El obispo es quien lanza y anima el proceso sinodal en la iglesia local, promoviendo la circularidad de todos juntos. Entonces ustedes ven, el obispo pasa a ser un coordinador. Vamos más adelante. Iglesia local, algunos obispos, etcétera, etcétera. Y se llega al Papa, la reforma del papado, que es, como se dice en latín, la quaestio magna, que es la gran cuestión, y con esto acabo. Dice el documento, la dinámica sinodal lanza una nueva luz incluso sobre el ministerio del obispo de Roma. La sinodalidad articula en modo sinfónico la dimensión comunitaria y colegial de la Iglesia a nivel local, regional y universal. En tal visión, el ministerio petrino del obispo de Roma, nunca dicen sumo pontífice, siempre dicen obispo de Roma. El ministerio petrino del obispo de Roma es intrínseco a la dinámica sinodal, como lo es el aspecto comunitario que incluye todo el pueblo de Dios y la dimensión colegial del ministerio episcopal. El primado supone el ejercicio de la sinodalidad y la sinodalidad implica el ejercicio del primado. Es decir, el Papa es un elemento tal vez un poco más importante, pero es un elemento de esta circularidad de las iglesias. Yo voy corriendo. La visita es construir comunidad, siempre esta idea de la experiencia que constituye comunidad. Y dice, la experiencia de la conversación en el Espíritu Santo
la apreciamos sobre todo en el estilo de comunicación que privilegia la libertad de expresión de los puntos de vista y la escucha recíproca. No podemos pasar a un debate basado sobre la reiteración de conceptos. Por lo tanto, no tenemos que discutir conceptos. Bueno, yo podría, miren, yo llegué a leer hasta la página 32 de 45. Yo paro por aquí y vuelvo a lo que dije al inicio. Punto 1, el sínodo no acabó. El sínodo, lo que acabó fue la primera sesión general, universal, como general la llaman, del sínodo. El sínodo es un proceso que continuará. El documento que fue lanzado por el Vaticano 2 días atrás, el sábado pasado, no es un documento final, no es un documento magisterial, es simplemente la síntesis de las cosas que fueron discutidas. Y como dije, no afirma nada, sino abre todo. Es un documento que abre cuestiones, que plantea preguntas y abre cuestiones, abre puertas, abre ventanas y pone las bases para una discusión futura. Pero en la intención de los que lo escribieron, y uno ve en todo el documento, hay la clarísima intención, y esto sí lo dicen, de repensar la iglesia y de remodelar la iglesia, olvidándonos lo que la iglesia fue hasta hoy y creando una nueva iglesia, creando un nuevo modo de ser iglesia, una nueva estructura, sea en sus instituciones, sea en su magisterio, sea en su pastoral. Es por eso que yo estoy llamando este documento la partida de nacimiento de una nueva iglesia. Dicho esto, queridos amigos, ya se me pasó el tiempo. Espero de haber sido claro en describir, en explicar qué es lo que está pasando en la iglesia desde una perspectiva romana, de Roma, donde estoy, y desde la perspectiva de uno que ha seguido con una cierta atención, un cierto detalle, este proceso sinodal. Yo saludo a todos los miembros, todos los colaboradores, todos los participantes de Tradición y Acción por un Perú Mayor y rezo al Señor de los Milagros, cuya fiesta celebramos en las semanas pasadas, que ilumine nuestro país y lo lleve siempre adelante en las vías de la civilización cristiana. Muchísimas gracias.